Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, acá seguimos hablando qué es esto de la salud mental y lo hacemos con María Elisa Mitre y con Ricardo González. Yo les voy a recordar que los tratamientos de grupos y sobre todo multifamiliares, como se les llaman, se hacen en el Borda, en el Moyano, en el Méndez, 3 hospitales. También pueden llamar al número 4777-0308, que es DITEM, donde trabajan María Elisa y Ricardo. Nos acompañan, como siempre, Uriel de Simoni y Pablo Marmorato y Nicolás Reynoso. Sí. La técnica. Sigamos, María Elisa. A mí me gustaría destacar algo que sucede muchísimas veces, que los padres inconscientemente, aunque parezca loco, se tranquilizan mucho cuando un médico, cuando un psiquiatra les dice que su hijo tiene diagnóstico de esquizofrenia, porque inconscientemente ellos no tienen ninguna responsabilidad si el hijo nació sí. con esquizofrenia. O nadie sabe cómo se agarró eso. Exacto. Bueno, nosotros no creemos en los diagnósticos, sí, en el sentido una persona puede llegar muy alterada, muy violenta, se la medica, no estamos en contra de la medicación, se medica a un paciente no para curarlo, sino para poder abordarlo psicológicamente, para tranquilizarlo si está violento, y a medida que sigue, si funciona bien el proceso terapéutico, se le va reduciendo la medicación. Yo quería aclarar eso porque a los padres, curiosamente, no paran hasta que no consiguen un diagnóstico sí. Que los tranquilice. Encima hay toda una escuela que apunta hacia ahí. Y sí, es una lucha. Es una lucha, pelea. Sí. Porque muy poca gente piensa que la enfermedad mental se puede curar o que los pacientes se pueden curar. Eso es algo bastante revolucionario. Claro, que se puede curar, permitime María Elisa, pero que además eso implica que la curación de ese paciente de una u otra manera, y en la medida en que vaya cambiando, va a ir pegando en otros miembros de la familia. Exacto. Mira, en este punto algo para agregar que lo repetía mucho Jorge. Se habla... Jorge Badaraco. Hemos escuchado muchas veces de que alguien se enferma en la familia. Incluso esto suele traer como consecuencia que las familiares se sienten mal, que tratan de correrse de ese lugar porque el lugar de la culpa no sirve, les hace mal. Lo que nosotros insistimos es que así como hay ciertas situaciones vinculares, ciertas relaciones familiares que pueden hacer que una persona llegue a sufrir mucho, la familia tiene un poder sanador muy grande. Pero para esto lo que hay que hacer es cambiar ciertas maneras de estar vinculado. Modificar los vínculos. Modificar ese vínculo, y entonces aparece eso que está en potencia, que es una virtualidad, es el poder sanador de la familia. Vos me preguntabas hace un ratito, cuando la familia se da cuenta que puede haber hecho cosas que no estuvieron tan bien o que perjudicaron, que si hace otras cosas puede ayudar y mucho. Spinoza decía, el filósofo, que el arrepentimiento no sirve para nada, porque no puede modificar lo que se hizo. En cambio, sí sirve la voluntad de hacer otras cosas diferentes, ¿no? Y eso te pone siempre en el futuro. Mirás el pasado para ver qué podés hacer distinto. Lo del pasado ya está. Pero se puede trabajar de distinta manera el vínculo, por lo que ustedes me dicen y por lo que yo he podido ver. Supongamos que hay un paciente que llega solo, por el camino que sea, o que es depositado en la mano de ustedes también. Llega la familia, dice, mire, te doy diagnóstico de esquizofrenia, que háganse cargo. Y no vamos a venir a ningún grupo, no lo seguimos, cúrenlo.
¿Cuál sería el trámite? Pero además, ¿qué pasa con ese paciente integrado en un grupo, aun cuando no esté la familia? ¿Cómo opera el grupo? Bueno, la clínica DITEM en realidad es una comunidad terapéutica de estructura multifamiliar que funciona como una familia sustituta, y lo que se trata es que el paciente pueda recorrer con nosotros en ese proceso de desarrollo, empezando desde el comienzo, que pueda realizar experiencias enriquecedoras que nunca vivió con nadie, y lo pueda hacer con nosotros. Y para hacer vivible eso es un comienzo de desarrollo de recursos, de herramientas para poder relacionarse con los demás, que en realidad la salud mental tiene como objetivo lograr que las personas se puedan relacionar mejor con el mundo, porque toda esta gente que viene mal está tan interferida por dentro, por la metáfora de esos otros en nosotros, que fueron los padres, y internos y externos, y lograr que esa persona pueda ir desidentificándose de esos padres y hacer de esta manera, a través de otras experiencias, vivible lo invivible, y a través de haber vivido lo no vivido con esos padres. A ver si soy clara. No, está claro, pero vamos a ponerlo más en el trabajo concreto. Ustedes trabajan grupos. Sí. En ese grupo, para que la gente confíe, imagino yo, tiene que sentirse no juzgado para poder hacer un vínculo diferente. ¿Lo logran? Que no haya cuando alguien diga algo, el otro critique o juzgue a algún compañero, ¿qué pasa con eso? Algo previo Dale. al juzgamiento. Con nosotros contamos con algo que trae el paciente y que es una potencialidad, y que nosotros denominamos virtualidad sana. Algo para ser desarrollado y que está ahí en forma virtual. Cuando lo sabemos que está y lo tratamos de esa manera, esto empieza a armarse, a surgir y a hacerse concreto. Va a haber terapeutas que puedan trabajar en esto, pero sobre todo va a haber compañeros de grupo, va a haber otros que están en otro momento del proceso terapéutico, que lo van a entender perfectamente, que van a saber mucho de lo que está pasando y que son buenísimos agentes de salud. Y si Ahora, hay, para eso no puede haber enjuiciamiento, digamos, del hecho. puede ser que surja, porque, bueno, estamos en un grupo y tenemos todas nuestras costuritas, pero el mismo grupo es el que lo va a rescatar y lo va a sacar de esa situación, nos va a sacar de esa situación y nos va a ayudar a que pasemos a otra. Y además la riqueza, por ejemplo, lo que pasó anoche, que un paciente pudo decirle a Ricardo, enojarse con Ricardo, por primera vez creo que en su vida, por lo que no se pudo enojar con su padre nunca, ni decirle a su padre, que se sentía descalificado, que se sentía, no sé, Casi humillado, y eso es lo que llamamos transferencias. Es decir, ese paciente no tenía a su lado las figuras parentales directas, pero te agarró a vos, Ricardo. Sí. Sí, eso Yo hice algo también como para que él pudiera hacerlo, digamos. Me imagino. No fue solo una estrategia, y aquí rescatamos también la capacidad del grupo para ayudar al paciente y ayudar al terapeuta. ¿Cuántos terapeutas van a un grupo? Más o menos, no es que haya números. O sí, no sé, es exacto, no, 2, 3, 1. ¿Cuántos en que general? quieran, van muchos terapeutas, muchos pacientes, y a veces la gente llega y dice, ¿cuáles son los pacientes? Porque realmente... Por lo menos a ustedes. Porque una cosa novedosa que hacemos es que no es solamente hablar desde nosotros mismos, sino a veces incluimos experiencias nuestras, no cosas muy íntimas, como para despertar vivencias en los demás, y que además los pacientes no nos idealicen, no nos tengan arriba como que nosotros como el estamos terapeuta. Sí.
Sí. Por las tardes, en DITEN, todas las tardes tenemos un grupo que promedia 40 personas de asistentes, y en esos grupos hay entre 3 y 5 profesionales. Trabajando. Terapeutas, sumamos en total 43, podríamos decir. Porque los otros concurrentes funcionan también como terapeutas. Vos llamás terapeuta también al que no pasó por la universidad y... No, pero que sabe de esto del sabe, sufrimiento, claro, mucho más que algunos que hemos pasado por la facultad. Y nosotros solemos usar una palabra que nos gusta, que la inventó alguien que concurría a los grupos: vibrar. Poder vibrar con lo que le pasa al otro y hablar después de esa vibración de lo que le pasó a uno, de lo que uno siente, de lo que uno sintió. Y en la práctica vemos que esto tiene buenos resultados. Supongamos el caso de alguien que llega con delirios previos, etcétera, y que me imagino yo debe estar hiperconcentrado dentro de sus propios delirios, muy metido para adentro. ¿Les cuesta escuchar a los otros? Lo más difícil es escuchar, pero escuchan más de lo que uno cree. Me acuerdo de una paciente en el hospital Moyano que estuvo en silencio durante un año entero y de pronto un día levantó la mano y había hecho un proceso silencioso de haber escuchado todas las vivencias de los demás y las problemáticas, que era increíble, hasta tal punto que la invité a un congreso que pudiera hablar de esa experiencia, porque hizo cambios impresionantes, sola, sin familia, y a partir de todo lo que había escuchado en el hospital durante una esponja. Sí, una esponja. Qué bárbaro, ¿eh? Es importante. Vos, Ricardo, conducís grupo, y yo voy a dejar planteada una pregunta en el próximo bloque. Contame lo que sea. ¿Cómo es la técnica de... A ver, también lo hace María Elisa y demás, pero formalmente vos tenés ese cargo. Para manejar un grupo, para manejarse en grupo, para hacer funcionar un grupo, porque podrían estar hablando todos juntos a los gritos, que no escuchase nadie, o por orden alfabético, o la forma de organización que se dé. ¿Cuál es en aquella que es satisfactoria por ustedes y creen? Soy víctima de un dios frágil, temperamental, que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Discolo y muy singular, que su antojo fiel me arrebató a mi mujer y la internó en un lupanar que la administró como chulo gran señora, y llegó hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó omnisciente, voluntad del motivo su encuentro. Siento el fulgor y quiero entrar.
Bueno, estoy charlando con María Elisa Mitre y Ricardo González, a quienes agradezco un montón que hayan venido, porque la verdad es un tema en el cual uno se sumerge. Les voy a recordar que hay multifamiliares en funcionamiento en el Hospital Borda, en el Moyano, en el Méndez, en el Ricardo Gutiérrez de niños, en la sala de dermatología se está atendiendo, y hay un número, el DITEM, si alguien quiere hacer más consultas, el 4777-0308. Sí, quedó una pregunta. Ricardo, ¿te acordás? Algo de qué hacía yo en el grupo. Sí, ¿cómo decidís cómo funciona un grupo? Lo primero que hago es callarme la boca, intentar callarme y esperar qué es lo que surja, cuál es el emergente. Alguien va a empezar a hablar, a plantear algún tema y seguir mi hilo conductor que tiene que ver con lo emocional. Para nosotros es fundamental lo vivencial, lo emocional. ¿Hay interpretación ahí? Nunca. No. Por lo menos no hay la intención de interpretar, y en general, hay gente que viene a los grupos con formación terapéutica o de formación terapéutica y tienden a interpretar, y tratamos de que esto no sea así, sino que cada uno hable desde sí, de sí, y teniendo en cuenta qué es lo que siente, qué es lo que lo emocionó, con las distintas emociones que puedan surgir, desde las más tiernas hasta las iracundas. Más iracundas. Y un segundo, volvés. Y lo más importante de estos grupos, una de las cosas más importantes, es el descubrimiento propio del paciente. Es decir, nadie le está diciendo a usted le pasa esto, que también puede llevar a un sometimiento. Claro. Tampoco estamos dejando de lado la terapia individual, pero la hacemos también con esta forma, con esta manera de pensar. Siempre pensando que la persona que nos está hablando de una identificación con un padre, que tenemos a veces nos estamos peleando no con la verdadera persona, sino con los padres, y vos ves a un terapeuta que se está peleando con la identificación y no con la verdadera persona. Pero lo del descubrimiento propio es muy importante, porque la persona descubre por sí misma, y ni siquiera dentro del grupo. A veces llega a su casa y alguien me llama por teléfono y me estuve pensando en lo que se habló hoy en el grupo y me di cuenta. Darse cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué es un primer paso, el darse cuenta, o es un aspecto más, Ricardo? Para ir agregando, hay un concepto que yo lo aprendí con Badaraco, que es el de interdependencias. No es solo lo que yo hago, sino lo que el otro hace, y a partir de ahí, ¿qué se genera? Yo que empiezo con algo, el otro que dice, el otro que hace, y ahí se va armando un campo y un determinado clima. Si logramos armar ese clima, va apareciendo aquello que teníamos antes como una virtualidad y se va haciendo cada vez más concreto, que es la salud. Algo que tiene que ver con lo saludable. Algo que tiene que ver con aquello que nos ayuda. A ver, para que quede claro, no es que vos decís, bueno, terminó esta sesión, fue muy buena, ¿qué? Estamos todos sanos. No. Bueno, es un largo porque camino. Uno tiende a esas fantasías, de que la curación es así nomás. Reconstruir lleva tiempo. Son largos procesos terapéuticos, y además es un ir y venir, y que la familia pueda desarrollar recursos para tolerar la incertidumbre, porque por lo general los familiares se manejan con certeza. Bueno, ¿cuánto falta para que se cure? ¿Qué va a pasar? No, es un ir y venir. Por ejemplo, una familia me decía el otro día, yo le dije, vio qué bien que por momentos se está expresando directamente sin recurrir a los delirios. Sí, pero después llega a casa y empieza con los delirios de nuevo. No, está muy mal. No, le digo, esto va a seguir. Lo único que siente que tiene paciente como propio es el síntoma. Entonces eso es lo último que se abandona. Va a seguir hasta que se va recuperando la calidad de vida.
va sosteniendo el síntoma porque es lo único que lo siente identifica. que lo identifica. Está. Sí, Ricardo, vos querías comentar. Estaba pensando que usaste la palabra reconstruir. Hay algo que armar, que quizás nunca estuvo. Hay un proceso de desarrollo que se cortó en algún momento, en esto que hablaba María Elisa de ser uno mismo, o incorporando personajes y funcionar como un personaje que repite modelos que no le sirven, pero es lo que sabe hacer. pudo hacer. Entonces hay que hacer como un crecimiento que ha quedado detenido. Si logramos que esto se vaya dando, un proceso terapéutico, pero la vida nos va ofreciendo constantemente dificultades. A los 12 años funcionamos de una manera, a los 24 de otra, a los 68 de otra. ¿Y a los 84? No, se presenta otras situaciones. Yo creo que esto también lo tenemos que pensar con aquel criterio de salud y enfermedad como dos puntas de algo. No es salud y enfermedad. Es la enfermedad, o aquello que llamamos enfermedad, mezclada dentro de aquello que llamamos salud. A mí me gusta mucho una frase de Caetano Veloso que dice: nadie visto de cerca es normal. Y si lo podemos tener en cuenta, entonces vamos a rescatar mucho más del otro y también nos vamos a poder permitir más cosas nosotros mismos. Vos, María Elisa, hace un ratito mencionabas Italia como un país que le ha dado a todo este tema un precursor de otra mirada con respecto a esto, ¿no? Y yo sé que hay experiencias de hace muchos años en Italia. Sí, perdón. ¿Qué le dirías vos si te llama un ministro de salud y te dice, del próximo gobierno, y te dice: María Elisa, ¿qué hacemos con la salud mental? Pero, Ricardo, vos también te voy a preguntar, sí. No te hagas el distraído. ¿Qué hacemos con la salud mental? Que en todos los hospitales, como hacen en Italia, se han creado, y en España, centros de psicoanálisis todos trabajan con esta forma de pensar y también con los grupos de psicoanálisis multifamiliar, pensar al paciente como un ser humano sufriente, y que en la medida que se le va aliviando el sufrimiento es que se va curando, porque hay pacientes, generalmente a mí incluso me ha pasado en psicoanálisis anteriores, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta, pero lo agrego, dale. Que entiendo todo racionalmente, que hay personas que te dicen: yo sé que esto es así, pero te das cuenta que hay personas que está funcionando como un robot, que entiende todo con la cabeza, pero que tiene un sufrimiento atroz. Eso lo vi montones de veces. No se expresan, porque no se pueden expresar los sentimientos, ni los contradictorios, ni los agradables, no hay. Se han puesto una caparazón tan grande que no dejan entrar lo malo, pero tampoco lo gratificante. Son como personajes, no son personas, están congeladas, escafandras. Y bueno, yo le pediría que se hagan estos grupos, que se tomen más en cuenta. En Italia son pagos, todos los psiquiatras que trabajan en estos grupos son pagos, les pagan, son empleados del Estado. Empleados del Estado. Porque es una política de Estado. Exacto. Sí, Ricardo. No, lo que se me ocurre pensar es en términos de malentendido. A ver. Si yo tuviera que hablar con alguien que está trabajando políticamente, primero que tendríamos que charlar bastante tiempo. Claro. Porque que vaya bastante a una multifamiliar. Y partiendo de la base de que estamos los dos con la mejor buena voluntad y de buena fe charlando, y decirle que bueno, sería necesario mayores recursos, pero no basta con eso solo, sino actitudes políticas, e incluso explicarle cómo nosotros funcionamos y el resultado que nos da, y que si tenemos los recursos, se implementan con determinada política, vamos a tener buenos resultados y esos recursos van a ser optimizados. No es gastar más por gastar. Y que de esta forma, trabajando como nosotros lo hacemos, intentamos hacerlo, creo que se podrían conseguir
mejores resultados y en definitiva sería hasta más económicos, o esa plata Sí, porque se hay podría menos utilizar. internación. Se ahorra internaciones, por ejemplo. Absolutamente. La desmanicomianización que Au, decía. au. Largaste un... es cierto, porque es verdad que los manicomios son depósitos de personas, ¿no? Muchísimas veces, Depósitos. y personas que podrían estar haciendo de su vida algo mucho más placentero y más lógico, ¿no? Y bueno, Badaraco se tuvo que ir del Borda porque fue muy resistido por eso que te estaba diciendo de las demandas, de que los enfermeros decían, y los familiares, este paciente está mucho peor porque está demandante, como si fuera un chico demandante, chico por suerte que demanda, porque generalmente cuando venían a la clínica, cuando trabajaban en la clínica de Badaraco, bueno, a eso me quería referir, que él tuvo que hacer su propia clínica porque no le dieron bolilla, cabida en los hospitales en esa época, y tuvieron que hacer la clínica y convocar ahí, armar ahí. Su forma de trabajar y de pensar, y bueno, y yo hice lo mismo. Ustedes lo siguieron. Lo siguieron. En ese sentido, Badaraco empieza a mostrar esta forma de trabajar. En este momento nosotros, por algo también nos llamamos DITEM, la clínica de Badaraco se llamaba DITEM. A la clínica concurren pasantes, profesionales, psicólogos, psiquiatras. En este momento, en los últimos 4 años, habremos recibido unas 300 pasantías de España, de Italia, algunos de Francia, han venido hasta de Portugal, para aprender esto que se hace acá. Y vos decís, vienen a aprender de otro lado y acá no lo podemos instalar en todos los hospitales. Exacto. No, bueno, es un desafío, es un desafío importante. Y generalmente lo que aprenden es hacer lo que hacen. Vos le preguntás a los pasantes qué aprendieron. Bueno, más allá de lo teórico, nosotros aprendemos a ser nosotros mismos. Hicimos un proceso terapéutico donde me pude emocionar, donde pude mostrar mi sufrimiento. Tuvo las vibraciones de las que hablaba Ricardo. Y eso es lo que más valoran y lo que más valoramos nosotros, porque un terapeuta robot, un terapeuta con un falso self, no puede ver ni lo auténtico de sí mismo ni lo auténtico del otro. Entonces es difícil la mejoría. La ley, la última que salió, Basaglia. No, eso es en Italia. La actual ley de salud mental, ¿es un avance? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sí. Sí. Tengo entendido que sí. Hay algunos puntos concretos para decir algo. No soy un especialista en la ley, pero por ejemplo esto de tener en cuenta al paciente en cuanto a cómo se debe internar. El paciente debe haber una autointernación, salvo en situaciones muy particulares, pero es una actitud de respeto importantísima. Bueno. Y además y no me parece poca cosa empezar una relación con un respeto grande hacia el otro. Sí, María Elisa. No, que antes había familias que depositaban de por vida, yo tengo varios ejemplos, y bueno, y se podía hacer eso, ¿no? Está loco, se quedó para siempre. Ahora no, en esta nueva ley hay médicos forenses que cada 2 meses entrevistan al paciente para ver cómo está, si ha mejorado, y depende de la evaluación que hacen estos médicos forenses, el paciente se queda o el paciente se va. Así es decir, que el paciente aparece como un sujeto de derecho. Sí. Exacto. Un sujeto de derecho. Bueno, yo les agradezco un montón. Yo sé que la gente se quedó con ganas, yo también, pero se nos acababa el tiempo porque es tirano. Bueno, gracias, Graciela. 2 personas que dicen la familia puede ser que enferme, la familia seguramente es la que sana. Sí. Exacto. Gracias.